Hoy vamos a meternos en una historia que, bueno, creo que muchos pensamos que conocemos, pero que esconde una complejidad fascinante. Sí, totalmente. La pregunta parece simple. ¿Qué querían realmente los peregrinos? O sea, ¿qué los llevó a dejar todo, no una, sino dos veces, para lanzarse a lo desconocido? Claro, la respuesta que siempre escuchamos es libertad religiosa. Pero los documentos que tenemos delante nos cuentan una historia mucho, mucho más profunda. Y diría yo, más relevante para hoy. Así es. Fíjate que la idea central de las fuentes no es solo darnos datos, sino proponer lo que el autor llama una educación auténtica. Se trata de entender los valores de esta gente para que su historia nos haga cuestionar, pues, nuestras propias certezas. Ajá. Hay una anécdota en el material que es genial para ilustrar esto. El autor cuenta que una vez se subió al autobús equivocado y su primer pensamiento no fue «me equivoqué». ¿Cuál fue? ¿Por qué toda esta gente actúa tan raro? Qué buena reacción. Es muy humana. Es más fácil pensar que el mundo entero está mal antes de admitir que quizá yo estoy en el lugar incorrecto. Exacto. Y esa es la mentalidad que aquí se busca evitar. Las fuentes nos invitan a entrar en lo que T.S. Eliot llamaba una gran conversación con el pasado. O sea, escuchar sin juzgar de antemano. Claro, se trata de adoptar una actitud de autoexamen, como pide el salmista en la Escritura. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Exacto. Y evitar la otra cara de la moneda, la del fariseo que en la parábola de Jesús oraba diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Es muy fácil mirar al pasado y sentirnos superiores. Totalmente. El reto es entenderlos en sus propios términos. Y para eso tenemos que empezar por el principio. La situación que los obligó a irse por primera vez era insostenible. Sí, era una situación límite. De acuerdo. Entonces vamos a ese momento, principios del siglo XVII. Un pueblo inglés llamado Scrooby. ¿Quiénes eran exactamente? Se les llama separatistas, pero ¿qué significa eso en la práctica? Ese es un punto clave. En esa época la Iglesia de Inglaterra era la única iglesia legal. Y bueno, había muchos protestantes, los puritanos, que querían purificarla desde adentro. Reformarla. ¿Ok? Pero este grupo era más radical. Eran los separatistas. Creían que la Iglesia de Inglaterra estaba tan corrompida, tan lejos de cualquier reforma, que la única opción era separarse por completo. Romper del todo. Sí, fundar sus propias congregaciones, basadas solo en la Biblia. Y me imagino que eso era completamente ilegal. No podía simplemente decir, abro mi propia iglesia. Para nada. Era un acto de traición contra el rey, que era la cabeza de la Iglesia, y las consecuencias eran muy serias. William Bradford, que después fue su líder y cronista, escribió que vivían bajo una vigilancia constante. ¿Qué tipo de vigilancia? Él dice que algunos los apresaron y encerraron en prisión, mientras que a otros les asediaban y vigilaban sus casas noche y día. ¡Wow! Y tenemos registros específicos. Un tal Gervase Neville fue acusado de mantener opiniones erróneas y lo llamaron un separatista cismático muy peligroso. Otro de sus líderes, William Brewster, tuvo que vivir escondido. O se sometían o huían. Y eligieron huir. Pero su primer destino no fue América, ¿verdad? Fue Holanda. Exacto, los Países Bajos. Y la razón es que en ese momento era el lugar más tolerante de Europa. Era famoso por su libertad de religión, algo, pues, casi impensable en otros sitios. Y cuando llegaron a Ámsterdam, ¿qué encontraron? Debió ser un shock cultural tremendo. Se encontraron un mosaico de creencias conviviendo. Católicos, judíos que venían de España y Portugal, luteranos, menonitas. Había hasta musulmanes, leí por ahí. Sí, incluso una comunidad musulmana. Imagina, para gente que venía de una cultura de uniformidad religiosa impuesta por ley, esto era un mundo nuevo mucho antes de cruzar el Atlántico. Pero el simple hecho de llegar ahí fue una odisea. La ley inglesa no les permitía emigrar, así que tuvieron que hacerlo en secreto. Y los relatos de sus intentos de fuga son terribles. Son desgarradores. Bradford cuenta que los estafaron y traicionaron una y otra vez. En un primer intento, sobornaron a un capitán inglés. Ajá. Y en cuanto tuvo su dinero, los entregó a las autoridades. Les quitaron todo y los metieron presos. ¡Qué traición! Después de todo el esfuerzo para organizar la huida en secreto. Y ese no fue ni el peor intento. Hay otro relato que es brutal. Contrataron a un capitán holandés, y justo cuando los hombres ya habían subido a un bote para llegar al barco principal, aparecen los guardias en la playa. No puede ser.
El capitán holandés entra en pánico, leva anclas y zarpa, con los hombres a bordo, dejando a todas las mujeres y los niños llorando en la playa a merced de los guardias. ¡Qué imagen tan terrible! Te da una idea de la desesperación que tenían por salir de allí. Totalmente. Familias separadas sin saber si volverían a verse. Pero finalmente lo lograron. Para 1608 ya estaban todos reunidos en Ámsterdam. Pero, según las fuentes, la paz no duró mucho, ¿cierto? No del todo. Encontraron libertad de la persecución del Estado, sí, pero se toparon con otro problema, el conflicto interno. ¿Entre ellos? No, con otras congregaciones de separatistas ingleses que ya estaban en Ámsterdam. Y ambas estaban metidas en unas disputas internas tremendas. Y algunas de las peleas, vistas hoy, parecen, triviales. A ver, cuéntame alguna. Esto me da mucha curiosidad. Pues mira, una congregación se dividió por una discusión sobre si la esposa de un pastor vestía de forma demasiado ostentosa. ¿En serio? ¿Por la ropa? Por la ropa. La otra iglesia entró en una crisis teológica enorme porque su pastor concluyó que el bautismo de niños no era bíblico. Así que decidió bautizarse a sí mismo y luego decidió que eso tampoco era válido. Se armó un lío monumental. Se ríe. Es increíble. Huyes de la persecución de un rey para terminar peleando por la moda de la esposa del pastor. Exacto. Entonces la gente de Scrooby vio todo esto y dijo, ya no, gracias. No querían verse arrastrados a esas peleas, así que se movieron de nuevo. Sí, en 1609 tomaron sus cosas y se mudaron a Leiden, una ciudad universitaria a unos 30 kilómetros. Buscaban un espacio para vivir su fe en paz, no solo del Estado, sino también de las rencillas de sus propios compatriotas. Y en Leiden parece que por fin lo encontraron. Bradford la describe como una ciudad bella y hermosa. Sí, allí encontraron estabilidad. Vivían cerca unos de otros, compraron una casa que era a la vez hogar para su pastor y lugar de culto. Él escribe que disfrutaron de una sociedad muy dulce y encantadora y un consuelo espiritual juntos en los caminos de Dios. Y la comunidad creció mucho. Creció de unas 100 personas a más de 400. Sonaba casi perfecto. Era lo más cercano a un paraíso que habían conocido. Tenían libertad, tenían una comunidad fuerte, estaban en paz. Y aquí es donde a mí me surge la duda más grande. Si por fin encontraron paz, libertad religiosa, una comunidad fuerte, la historia debería terminar ahí, ¿no? ¿Por qué arriesgarlo todo de nuevo para cruzar un océano e irse a un desierto? Esa es la pregunta del millón y es el corazón de lo que estas fuentes nos revelan. Ellos mismos escribieron sus razones de peso y sólidas para irse. Y es clave entender que no fue una decisión fácil ni unánime. Me imagino que muchos tendrían miedo. Pánico. Temían el viaje, el hambre, las enfermedades, pero sentían que quedarse en Leiden a largo plazo era todavía más peligroso. Antes de entrar en esas razones, el material que tenemos desmonta un par de mitos, ¿verdad? Uno es el del patriotismo, la idea de que querían expandir el imperio británico. Sí, esa idea es muy poco probable. Es cierto que en los papeles oficiales para pedir el permiso a la corona mencionan su deseo de promover los dominios de su majestad. Claro, algo tenían que decir. Pero en sus escritos privados, como los de Bradford, esa razón no aparece por ningún lado. Probablemente fue una justificación política, una forma de suavizar su acto de desobediencia. Ok, no lo hacían por el rey. Y el otro mito es la evangelización. Tampoco parece haber sido el motor principal. Mencionan un celo interno por propagar el evangelio, pero su enfoque siempre fue hacia adentro, purificar y preservar su propia iglesia, no tanto expandirla. No. Y los hechos lo demuestran. La iglesia de Plymouth hizo muy pocos esfuerzos por evangelizar a las tribus cercanas. Un cronista de la época lo resumió de forma bastante cruda. Dijo que su historia era sobre cómo Dios trajo una vid a este desierto y, para hacerlo, echó a los paganos y la plantó. ¡Wow! Es un lenguaje muy duro. No suena una misión de conversión. Para nada. Eso nos deja con el motivo más famoso de todos, la libertad religiosa. Pero aquí es donde todo da un vuelco. Esto es lo que siempre nos han contado. Y las fuentes dicen que es engañoso. ¿Por qué? Porque como acabamos de decir, ya la tenían en Leiden. Nadie en Holanda los perseguía por sus creencias. Claro. Ellos mismos escribieron que esperaban encontrar la misma libertad en América, no una libertad que les faltara. No estaban huyendo de la opresión religiosa en 1620.
Estaban huyendo de algo más sutil. Entonces, ¿cuáles eran esas verdaderas razones de peso? Si no era persecución, ¿qué era tan peligroso en Leiden? Eran dos grandes amenazas, y ambas estaban ligadas a la supervivencia de su comunidad y sobre todo de sus hijos. A ver, La primera era cultural. Temían, y estas son sus palabras, perder nuestra lengua y nuestro nombre de inglés. Les aterraba que su posteridad se convirtiera en holandesa en pocas generaciones. y para ellos, convertirse en holandés era un problema grave. No era solo un tema de idioma, ¿verdad? No, para nada. Era un problema moral y espiritual. Les preocupaba lo que veían como la gran licenciosidad de la juventud en la cultura holandesa. ¿Qué querían decir con eso? Pues que les parecía una cultura demasiado permisiva con los niños. Veían malos ejemplos y múltiples tentaciones por todas partes. Una queja constante era que los holandeses no respetaban el Día del Señor como ellos creían que debía hacerse. Entiendo. El miedo real era que sus hijos y nietos estuvieran en peligro de degenerar y corromperse por la influencia de esa cultura. O sea, la misma libertad y tolerancia que habían buscado se convirtió en una amenaza para la identidad de su comunidad. Es una paradoja tremenda. Totalmente. Y esa era solo una de las amenazas. ¿Y cuál era la segunda? La segunda era económica. Bradford habla de la dureza del lugar. La vida en Leiden era una lucha constante por sobrevivir. Eran inmigrantes sin gremios, sin tierras. La mayoría trabajaba en la industria textil, Jornadas agotadoras, me imagino. agotadoras. De sol a sol, 6 días a la semana, solo para llegar a fin de mes. Y esta pobreza no era solo una incomodidad, realmente amenazaba con destruir la iglesia desde adentro. Era una amenaza existencial. La dureza de la vida desanimaba a otros de Inglaterra a unírseles. Tentaba a algunos a volver, prefiriendo la cárcel en casa que la miseria fuera. Y estaba desgastando a la gente. Bradford escribe que los adultos envejecían antes de tiempo. Pero el impacto más duro era sobre los niños. El más devastador. Esa parte de los escritos de Bradford es muy dura. Dice que los niños más trabajadores quedaban decrépitos en su temprana juventud. Sus cuerpos se rompían por el trabajo. ¡Qué fuerte! Y los que no eran tan fuertes, al ver esa vida de trabajo sin fin, eran tentados por la cultura de fuera y se desviaban por caminos tendientes a la disolución y el peligro de sus almas. Era una trampa. Una trampa sin salida. Exacto. Así que, si lo piensas, irse a América no fue un acto individualista en busca de un sueño personal. Fue una estrategia de supervivencia comunitaria. Necesitaban un lugar donde poder ganarse la vida dignamente para poder preservar a su comunidad y pasar su fe a la siguiente generación. Justo eso. Hay una analogía en las fuentes que lo resume todo de una manera increíblemente poderosa. Viene de una de las parábolas de Jesús. Sí, la parábola del sembrador. Es una imagen que ellos seguramente tenían muy presente. Jesús describe cómo la semilla del Evangelio cae en diferentes terrenos. Claro. Una semilla cae en terreno pedregoso, brota rápido, pero cuando sale el sol, se quema y muere. Otra semilla cae entre espinos y los espinos crecen y la ahogan. Y Jesús explica la metáfora. En el Evangelio de Marcos dice que el sol abrasador representa la tribulación o la persecución por causa de la palabra. Ajá. Y los espinos, por otro lado, son los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Ahí está la clave de todo. La historia que normalmente se cuenta sobre los peregrinos es la historia del sol abrasador. Huyeron del sol de la persecución en Inglaterra. Cierto. Pero lo que sus propios escritos revelan es que la razón por la que se fueron de Holanda no fue el sol, fueron los espinos ahogadores. Las presiones culturales y las dificultades económicas. No era un ataque directo, violento contra su fe, sino un desgaste lento que amenazaba con ahogarla. Y esa distinción es fundamental, porque para muchos de nosotros hoy, pensar en cómo reaccionaríamos ante la persecución, ante el sol abrasador, es un ejercicio, como dice una de las fuentes, cómodamente hipotético. Claro, es fácil ser un héroe en una situación que probablemente nunca vamos a enfrentar. Pero la lucha de los peregrinos contra los espinos, esa es una lucha universal. Y muy actual. La preocupación por el futuro de los hijos, el miedo a los efectos de una cultura que va contra tus valores, el estrés de llegar a fin de mes, la incertidumbre sobre la vejez. Son, como las llama Bradford, pruebas severas pero comunes. Exacto.
De hecho, hay una nota fascinante de Bradford, años después, ya en Plymouth, se lamenta de que una vez que la colonia empezó a prosperar, la gente comenzó a dispersarse en busca de mejores tierras, y la unidad de la iglesia se vio amenazada otra vez. Es increíble. Escribe sobre cómo el engaño de las riquezas volvía a ser un problema. Los espinos estaban creciendo también en el Nuevo Mundo. Demuestra que su lucha no terminó al bajar del barco. La naturaleza de la amenaza simplemente cambió. Y su historia, vista así, nos plantea preguntas que son muy relevantes hoy. Como, por ejemplo, ¿cuál es el verdadero costo de vivir de acuerdo a tus convicciones? Y plantea ese dilema central de la fe, ¿no? El que se menciona en la Biblia. Por un lado, ¿cómo puedes brillar como luces en el mundo? Como dice el apóstol Pedro. Y al mismo tiempo, mantenerte sin mancha del mundo, como pide el apóstol Santiago. Es un equilibrio casi imposible de lograr. Otro punto que su historia pone sobre la mesa es esa tensión entre las obligaciones con tu comunidad de fe y las necesidades de tu propia familia. ¿Dónde está el límite? Y la pregunta más grande, la que ellos intentaron responder de una forma tan radical, ¿qué significa realmente poner en práctica el mandato de Jesús de buscar primero el reino de Dios y su justicia? Para ellos, la respuesta fue mudarse a otro continente, una respuesta extrema. Así que, en resumen, el viaje del Mayflower no fue una simple huida de la opresión hacia la libertad. Fue una jugada proactiva, casi desesperada, para construir una comunidad donde su fe pudiera sobrevivir. Sí, una fe amenazada no por la espada de un rey, sino por los peligros más sutiles y cotidianos de la asimilación cultural y la asfixia económica. Ese es el gran giro de la historia. Pasaron de huir del sol a huir de los espinos. Y las fuentes nos advierten algo importante. Debemos escuchar sus preguntas, pero no estamos obligados a aceptar sus respuestas. El objetivo es aprender de ellos, no idolatrarlos. Su solución fue el aislamiento. Y eso nos deja con una reflexión final para el camino. Nosotros también enfrentamos nuestros propios espinos, las presiones culturales, económicas, sociales de nuestro tiempo. Sin duda. Hoy. Nuestro barco se dirigiría hacia el aislamiento, intentando crear una burbuja lejos del mundo, o navegaría hacia un compromiso más profundo y complejo con ese mundo que nos rodea. Es una pregunta que queda abierta.